para que después, al final, la realicemos a los disertantes. Vamos a comenzar, en primer término, con nuestra invitada, la doctora Andrea Lascano, que es referente de control de vigilancia de arbovirus, Departamento de Vigilancia y Epidemiología del CIPROSA. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Médicos Generalistas. Adelante, Andrea. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Yo voy a comenzar con mi presentación, que es sobre epidemiología del dengue. Como sabrán, en Argentina estamos atravesando un brote de dengue y en Tucumán está siendo de gran magnitud. Yo voy a hacer mucho hincapié en la provincia de Tucumán, pero voy a dar un panorama sobre lo que está pasando un poco también en Argentina. Un segundito, ya la ponemos. Bueno, este es un mapa que muestra las regiones afectadas que tiene la Argentina en este momento. Si bien el corte que hace el Ministerio de Salud de la Nación es desde la semana 31, que es aproximadamente en el mes de septiembre, porque es cuando empieza la temporada de los síndromes febriles inespecíficos. Nosotros vamos a presentar también, o yo les voy a tratar de mostrar lo que está pasando actualmente en este brote. Entonces aquí vemos, bueno, el NOA y el NEA como las regiones más afectadas, pero también Córdoba y lo que es La Rioja, que ha tenido un brote de gran magnitud, y la provincia de Buenos Aires, donde vemos las redondelitas más grandes con casos confirmados, que llegan hasta 3.600, 3.700 casos confirmados, las que tienen las redondelitas más grandes. Aquí podemos ver un gráfico que muestra los casos y las tasas de lo que nosotros denominamos el síndrome febril agudo inespecífico, que es como vigilamos a esta enfermedad del dengue, porque abarca la misma sintomatología que otras enfermedades. Entonces, en el marco de esa vigilancia, es que se vigila, y aquí en este gráfico podemos ver el número de casos en las barritas azules y la tasa acumulada, la incidencia acumulada en los puntitos o en los rombitos rojos. Y ahí podemos ver que independientemente de la cantidad de casos, las tasas son diferentes, en donde se ve claramente que Buenos Aires tiene la mayor cantidad de casos, pero una tasa dentro de todo baja, comparado con, por ejemplo, lo que está pasando en Jujuy, en La Rioja y en Misiones. En Tucumán nos encontramos en una zona media, con una tasa aproximadamente, a la actualidad, esta es la nacional, nosotros tenemos una tasa un poco más elevada de 200, 226 casos por 100.000 habitantes. En este otro gráfico muestro y mostramos, porque esta es una sala de situación que se hace desde el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, la tasa por 100.000 habitantes del síndrome febril agudo inespecífico por jurisdicciones, según regiones de la Argentina, en donde vemos la región centro, en donde es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que presenta la tasa más alta, y le sigue Córdoba. Y en el NEA, la provincia de Misiones, Chaco, observen las tasas, son todas tasas elevadas, independientemente de que sea una mayor a la otra, son todas tasas mayores a 200 por 100.000 habitantes. Este es el gráfico de tasas de síndrome febril agudo inespecífico de las provincias del NOA. Hoy nos acompañan dos profesionales de Salta y bueno, yo por parte de Tucumán, así que bueno, el panorama que también vamos a tratar de dar es lo que pasa en nuestra región, ¿no?
Como les decía yo anteriormente, este gráfico es el que hace Nación y que por ahí nos refleja lo que está pasando actualmente, porque tiene semanas atrasadas y toma semanas del año anterior, porque es el periodo en el que se vigilan estas enfermedades, pero Tucumán aparece con una tasa de 110 en el penúltimo lugar, y La Rioja aparece en el primer lugar, ¿no? Le sigue La Rioja, Jujuy, y luego aparece Salta. Esa tasa que tiene Salta es bien parecida a la que tenemos hoy en Tucumán. Esto es lo que está pasando actualmente en Tucumán, esto es el año 2020. Tucumán está cursando un brote de gran magnitud de dengue, en donde empezamos a registrar los primeros casos a finales del mes de febrero, primeros días de marzo, en donde lamentablemente hemos llegado a la detección, yo diría de forma tardía, porque ya empezamos con los primeros casos autóctonos. Nosotros vigilamos durante todo el año, esperando detectar los primeros casos importados para poder realizar las acciones de manera oportuna y por ahí evitar, no en sí la epidemia o el brote epidémico, sino quizás la magnitud. Este año nos encontró ya con casos importados en un brote circunscripto a un barrio particular de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y observemos lo que pasa hasta la semana 19. La semana 19 es la que culminó el día sábado pasado, en donde tenemos lo que es Capital, con una tasa de casi 500 por 100.000 habitantes, le sigue el departamento de Tafí Viejo, Lules, luego Yerbabuena. Para los que no conocen Tucumán, decirles que esto es lo que nosotros llamamos el Gran San Miguel de Tucumán, es la capital de Tucumán y todo el conurbano de Tucumán con los departamentos con mayor densidad poblacional. Esto refleja por ahí lo que dice la bibliografía, ¿no? En donde vamos a tener la mayor cantidad de casos donde tengamos mayor densidad poblacional. Y una tasa media de 226 por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos muchos departamentos hoy en día con situación de brote, que lo vemos reflejados aquí en este gráfico. Esta es la curva epidémica que se va haciendo diariamente, pero aquí la mostramos cada 3 días, de lo que se notifica al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Nosotros sabemos que esta notificación no es la óptima a veces, y que también el sistema de notificación ante una situación de brote se ve colapsado. Es por eso que por ahí la cantidad de casos notificados no refleja lo que la sensación o lo que la población está sintiendo, ¿no? En este momento nosotros llevamos aproximadamente alrededor de 6.000 notificaciones con una positividad de 3.000. Estamos teniendo una gran positividad, pero también mostrar que esta positividad, estos casos confirmados, están dados tanto por muestras de laboratorio, que es lo que solemos hacer al principio de una epidemia, y luego ya son casos confirmados por nexo epidemiológico. Actualmente nos encontramos, yo digo, en la cima del brote, esperando que las temperaturas y las acciones de control vectorial nos ayuden a disminuir la cantidad de casos en la provincia. Esto muestra un poco más específico de lo que pasa en Tucumán con la regionalización que tienen sus áreas operativas. El mapa que ustedes pueden ver a la derecha es un mapa tipo semáforo, en donde tratamos de mostrar la regionalización y la presentación de los casos, en donde vemos que en la zona centro, que es el área operativa centro, en donde están estos departamentos de San Miguel, Yerbabuena, parte de Tafí Viejo, que es donde se encuentra el brote, donde presentan las tasas más elevadas. Y también mostrar de que en todas las áreas nos encontramos con casos confirmados por laboratorio de dengue. Esto, si bien la magnitud varía de un lugar a otro, esto nos está mostrando el nivel de afectación que está teniendo la provincia. También comentarles que este año, a diferencia de años epidémicos que tuvo la provincia, nosotros tuvimos un año epidémico en el año 2009, un año en donde nos encontraba sin un laboratorio de salud pública para hacer el diagnóstico en la provincia al nivel que nos encuentra hoy, donde las brigadas de control vectorial tuvieron que capacitarse mientras se trabajaba en el brote.
En el año 2016 nos encuentra mucho mejor preparados, pero con la co-circulación del virus Zika, que hizo que, bueno, el grupo de ginecobstetras se vea mucho más interesados por esta enfermedad transmitida por mosquito, porque es una enfermedad, el virus Zika, que se transmite congénitamente y puede producir malformaciones congénitas. Eso hizo también que se pueda trabajar con este grupo de profesionales en cuanto a la prevención, al diagnóstico temprano, al seguimiento de los casos. Y este año nos encuentra cursando, luego de 4 años, el brote de dengue con 2 serotipos, el DEN4 y el DEN1, situación que no se había dado antes en la provincia. Si bien el DEN4 se presentó en ciertos conglomerados, pueden verlo ahí con los puntitos celestes claros, en donde si bien está circunscripto a ciertas zonas, los otros puntitos celestes se dieron por contactos de esta zona, pero la gran mayoría son casos de DEN1 importados, o pudimos detectar los primeros casos índices de lo que es Bolivia, ¿no? Muchas personas que han viajado al país de Bolivia y que han venido con la enfermedad. Obviamente que Tucumán cuenta con las condiciones socioambientales para la reproducción del mosquito, o sea que siempre, como decimos desde el programa, hace falta que ingrese una persona febril con la enfermedad para que se desencadene un brote o casos en la provincia, porque nosotros tenemos una gran cantidad, una gran densidad poblacional. Es algo de las tareas que se hacen en la provincia, es saber cuál es la densidad poblacional. Nosotros habíamos trabajado en el área de las talitas, que ven ahí arriba con un punto bastante grande, azul. Habíamos trabajado en octubre del año 2019, y sin embargo, miren y observen el brote que estamos teniendo en esa zona. Y además, este brote nos encuentra en cuarentena, ¿sí? Esta cuarentena totalmente atípica, esta situación totalmente atípica para el país, para el mundo, pero también para la provincia, con esta pandemia y esta epidemia que está atravesando la provincia. Esto ha hecho también que la cantidad de casos por grupo familiar también se haya visto aumentada. Otra característica que nosotros hemos notado en este brote es la cantidad de pacientes internados con sintomatología de dengue con signos de alarma, que decimos nosotros, ya lo explicarán mejor los infectólogos, en donde nosotros tenemos, bueno, desde marzo hasta ayer, o hasta hoy, o hasta ayer, 11 de mayo, un total de casi 1000 internados que pasaron por los servicios tanto público y privado. La mayoría ha sido dado de alta. Lamentablemente tenemos 3 fallecidos con muestras de laboratorio certificadas. Entonces vemos también que además de la cantidad de casos notificados, la gravedad o la severidad que está teniendo el dengue en nuestra población es mayor. Esto todos son situaciones para analizar en el futuro. En medio de este brote nosotros lo que tratamos de hacer obviamente es de mitigar el brote, muy costoso con la situación de cuarentena, en donde al principio, bueno, mucho temor de nuestras brigadas de control vectorial de ingresar a los domicilios. Hemos ido cambiando paulatinamente la estrategia para poder garantizar las acciones de control. Yo les comento brevemente qué se hace cuando nosotros tenemos un caso confirmado o sospechoso en realidad de dengue. Una vez que nos enteramos del caso sospechoso de dengue, las brigadas de control vectorial con equipos de la red de servicios se dirigen al domicilio del paciente o de la paciente sospechosa, se ingresa al domicilio, se eliminan los criaderos de mosquitos, se hace la educación domiciliaria y se hace una fumigación intradomicilio con un insecticida específico. Esto también lo hacemos en las casas circundantes y en las 8 manzanas circundantes a este caso. Esta situación de la cuarentena ha impedido que durante el primer mes del brote hayamos podido realizar con éxitos esa tarea. Es por eso también que rápidamente nosotros hemos visto que nuestra curva se ha elevado, y es que hemos decidido ir cambiando las estrategias paulatinamente. Este es el porcentaje de pacientes internados con sospecho diagnóstico de dengue por grupos de edad y sexo.
en donde vemos que el mayor grupo lo encontramos en pacientes jóvenes, de los que están internados, ¿no? Esto les mostraba de los casos positivos según serotipo, en donde vemos que nuestra mayoría, el 17,5% corresponde, perdón, el 82,5% corresponden al DEN1 y un 17,5% al DEN4. Lo que vemos abajo es por semanas epidemiológicas, las barras en rojo el DEN4 y en celeste el DEN1, para mostrar también que es que el brote empezó con un DEN4, pero y paulatinamente fuimos detectando otras zonas con DEN1 y luego la mayoría de los casos son casos de DEN1. Bueno, un poco también para comentarles un poco sobre los hábitos de este mosquito, de esta mosquita que es la que se alimenta de la sangre nuestra y es la que transmite la enfermedad, ¿no? ¿Por qué esto? Es importante conocer los hábitos del mosquito, conocer que es el vector el que transmite la enfermedad para poder combatirlo. Hoy mi hija me decía, lo matemos al Aedes aegypti, y le digo, no, no lo matemos, hagamos que no nazca directamente, porque la verdad que matarlo vamos a tener poca efectividad y vamos a quebrar un ecosistema, ¿sí? No es la intención, por lo menos, de lo que se trata de trabajar en control vectorial, pero sí tratar de que no nazcan, o que nazcan en menor cantidad. Entonces entender que es una mosquita que tiene hábitos domiciliarios, que si bien tiene mayor actividad, decimos nosotros, al amanecer y al atardecer, la hembra puede picar en cualquier momento que tenga hambre y que tenga disponibilidad de alimento. Esto quiere decir que tenga personas que estén expuestas a la picadura. Este número de mosquitos, el número de mosquitos lo encontramos mayormente cuando hay lluvias, cuando hay calor, por eso empezamos a vigilar la enfermedad en el mes de septiembre, y todo recipiente, ¿sí?, que pueda acumular agua es un criadero de mosquitos. El ciclo del mosquito, que por eso lo voy a mostrar acá brevemente, es un ciclo, el mosquito se cría en estos recipientes, luego hace un ciclo adentro de este mosquito, no es que inmediatamente el mosquito nace y pica a una persona infectada y esta persona infectada automáticamente aparece con síntomas. Hay un ciclo que hace el mosquito una vez que ingiere sangre con virus, que puede durar entre 5 a 15 días, o dependiendo del clima y de las variables socioambientales, y que luego vuelve a alimentarse, este mosquito se alimenta y transmite la enfermedad, y que los síntomas pueden aparecer entre 5 a 10 días. Entonces, ¿se previene? Sí, obvio que se previene. La prevención y el control del dengue debe ser, como yo siempre digo, intersectorial, y hay que involucrar a toda la comunidad, la familia y a toda la comunidad. Entonces lo más efectivo es evitar la proliferación de este mosquito. Si es efectivo fumigar, porque es una pregunta frecuente, nosotros sabemos que la fumigación la tenemos que usar como última instancia para poder disminuir la cantidad del mosquito que está circulando y para proteger al operario que está por trabajar en esa zona de esos mosquitos que puedan estar infectados. O sea, la fumigación solo me elimina la forma adulta, no tiene poder residual, solamente actúa mientras está cayendo el veneno, no mata ni huevos ni larva. Entonces, lo que nosotros recomendamos es dejar esto para los especialistas y en la casa tratar de hacer la inspección diaria y evitar la acumulación de recipientes que puedan contener agua. Desechar o dar vuelta a los recipientes que puedan eliminarse, rellenar o drenar posibles criaderos, limpiar bien la vivienda. ¿Sí? Hay que inspeccionar, yo digo, todos los días nuestra casa, porque la verdad que todos los días podemos encontrar un criadero nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para protegernos personalmente? Evitar estar a la intemperie en la mañana temprano y al atardecer, que a veces se hace difícil. Entonces, poder usar ropa de mangas largas, pantalones largos, poder colocarnos el repelente si vamos a estar expuestos en esas horas, tanto en la piel como en la ropa que va a estar expuesta. Tenemos que evitar ponernos el repelente
tantas veces al día o en zonas en que estén irritadas o lastimadas, ¿sí? Es muy efectivo el uso de las telas mosquiteras en la casa, en los bebés, en las cunas, en los cochecitos, pero en las casas también es muy eficiente el tema de las telas mosquiteras, sobre todo en el momento de mayor actividad de estos mosquitos. Tratar de poner pastillitas adentro de la casa y obviamente eliminar los criaderos que podamos tener en nuestra zona, organizarnos con nuestros vecinos para poder garantizar que las zonas críticas sean tratadas y saneadas por los responsables, ¿no? Y un poquito como para ir terminando, esto también como para ver el uso de repelentes, ¿no? No podemos estar todo el día poniéndonos repelentes, no puede ser una recomendación estar colocándonos repelentes todo el día. Obviamente que en situación de brote, la recomendación que les dice, use el repelente. Yo recomiendo siempre el que tiene mayor concentración porque dura más tiempo, entonces lo podemos usar menos veces. En las embarazadas no está contraindicado el uso de ninguno de los repelentes, así que lo podemos usar con tranquilidad, pero como digo, cuanto mayor concentración, mayor durabilidad del repelente. Y el aceite de citronela tiene su efectividad, yo por ahí también escuché decir que en este momento no sirve. Bueno, la verdad que ante no tener nada y colocarnos el aceite de citronela, yo indicaría el aceite de citronela, anda muy bien en niños, anda muy bien en personas alérgicas y es muchísimo menos tóxico que obviamente los que tienen productos o drogas como el DEET. Y bueno, agradecerles mucho, la verdad, a la sociedad por la invitación y también hacer una reflexión, ¿no? Yo trabajo con el programa hace 5 años y por más que se diga que esta no es una enfermedad de la pobreza, los pobres siguen siendo los que más sufren estas enfermedades porque tienen menos recursos para sobrellevarla, porque tienen menos contención social para poder afrontar este mal. Y lamentablemente en Tucumán cumplimos con muchas situaciones de vulnerabilidad para que el mosquito y el Aedes aegypti, el mosquito Aedes aegypti y el virus del dengue tarde o temprano se termine instalando en nuestra provincia. Así que bueno, muchísimas gracias. Al final escuchamos las preguntas si es que hay alguna. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación, el doctor Marcelo Quipildor es médico infectólogo del Hospital San Vicente de Paul, Orán. Es referente de enfermedades tropicales del noroeste argentino. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir conocimientos y compartir práctica de lo que es día a día en este gran brote que estamos pasando casi la mayoría de las provincias de la República Argentina. El tema que yo voy a desarrollar es sobre dengue, en la parte de control, formas clínicas y lo que es la manifestación por el tema de tipo de enfermedades, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Bueno, es un poco la agenda, la pasemos nomás, que es un poco de lo que voy a hablar. Entender que nosotros venimos del norte, que es la zona de Orán, que se encuentra casi a 300 kilómetros de Salta capital y a 30 kilómetros de la hermana República de Bolivia. Es una zona donde hay muchísimas enfermedades tropicales que contemplan todo este tipo de cuadros, y lo habló muy bien la doctora, como es los cuadros de leptospirosis, dengue, fiebre amarilla, síndrome pulmonar por hantavirus, rickettsiosis, y que tienen todo este común denominador de síndrome febril agudo, o como también lo conocemos como síndrome febril agudo inespecífico. ¿Cómo se entiende esto? El síndrome febril agudo inespecífico debemos entender que es aquel paciente que tiene fiebre de menos 7 días de evolución, con dolor de cabeza, dolor muscular, presentar un exantema, tener alguna forma de manifestación como prurito, pero dos características importantes: que no tenga compromiso de vía superior, como ser gripe, otitis, sinusitis, y que no tenga otra etiología definida.
por ejemplo, neumonías, infección del tracto urinario, gastroenteritis. Cuando uno descarta todos esos signos y síntomas, caemos en esta gran bolsa de lo que es el síndrome febril agudo, que como característica fundamental tiene que ser enfermedades autolimitadas que duran menos de 14 días, no son supurativas, algunas enfermedades pueden provocar el óbito, otras no, y tener una restitución a íntegro, y corresponde, como veíamos en la diapo anterior, el espectro etiológico muy amplio. Saber que existe también como característica el curso bifásico, que se refiere a lo que es el concepto patogénico que tienen estas enfermedades y cómo es la forma de que en la primera semana estas enfermedades características como síndrome febril agudo vamos a poder diagnosticar, y que siempre decimos los infectólogos, el gol estándar, bacteriemia, viremia o parasitemia, y que la segunda semana va a ser la respuesta inmune, en la cual podemos detectar a través de IgM o IgG. Entrando puntualmente a todas estas febriles agudas que desde el año 1998 la Organización Mundial de la Salud ha puesto como vigilancia sindrómica, entramos a una de ellas, que es la que nos convoca hoy, que es virus dengue. Entender que el vector, como lo figura acá, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y como lo decía ya en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud, pequeñas picaduras, grandes amenazas. Sí, tal cual. Pequeños mosquitos que permiten provocar gran tipo de enfermedad, que provoca grandes brotes. Y si ustedes miran detalladamente las figuras, son todos los sitios ideales, que muy bien explicaba la disertante anterior, Andrea, que tienen todos los sitios ideales para el reservorio de lo que es el mosquito. Entendiendo así que es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se ve específicamente en climas tropicales y subtropicales, y también otros lugares donde no existe también, pero existe el vector, y que el reservorio por ahora es el humano y que es la forma de transmitir. Dos palabritas del virus, saber que tiene proteínas estructurales y no estructurales, y esto se tiene que entender que el NC1 es una proteína no estructural y que es una forma de llegar a un diagnóstico de virus dengue a través del NC1, que es una proteína no estructural, y que pedimos generalmente en los primeros días de la infección por virus dengue. Acá es donde viene el NC1. Contarle nuestra epidemiología en ORAM, que como ustedes ven, hemos tenido grandes brotes por DEN 4, pero también fue mucho los gran brotes por DEN 1. En la actualidad llevamos en el año 2020 585 casos confirmados sobre DEN 1, entendiendo que una población de Orán tiene 140.000 habitantes. Los casos confirmados obviamente que se multiplican por más, porque ya en pleno brote empezamos a diagnosticar el nexo epidemiológico, lo cual no amerita ni serología, sino por clínica, y por el tema de vivir cerca de alguien que esté con dengue y tiene las manifestaciones clínicas, se nos toma como positivo para nexo epidemiológico por virus dengue. Esto que lo hablaba muy bien, que tiene que ver la hembra de Aedes aegypti, que pica un paciente virémico. Recordemos que el paciente virémico es siempre el paciente febril, y que inmediatamente que ha picado la hembra, ingiere el virus dengue, y a través de su intestino va a permitir la maduración de este nuevo virus, y al cabo de 2 semanas va a picar a un nuevo huésped. ¿Por qué esta importancia de saber lo que es la circulación extrínseca de este virus? Porque si uno tiene un paciente con virus dengue en el día de hoy, saber que a las 2 semanas la familia, el entorno, los vecinos podrán tener y podrán aparecer nuevos casos de virus dengue. Esto tiene más que todo un contexto epidemiológico y está alerta porque vuelve a aparecer dengue en el mismo lugar donde antes 2 semanas no estaba. ¿Qué pasó? Se infectaron nuevas hembras de Aedes aegypti, y esto ha permitido que la infección por virus dengue persista. Una vez que el mosquito ha picado, empieza todo lo que es la multiplicación de virus en órganos diana, hace todo lo que es la viremia importante, con la formación de anticuerpos al 7º día. Generalmente esto uno muchas veces escucha decir que la segunda infección por virus dengue es mucho más agresiva. Y esto ya lo explicaba la teoría de Halley-Gestalt, que decía que existe una inmunoamplificación, es decir, si uno ha tenido dengue anteriormente, por ejemplo, DEN tipo 1, y luego tiene circulación de DEN tipo 4,
va a ser un inmunocomplejo de virus anticuerpos y eso va a amplificar muchísimo más la respuesta, liberando muchísimas interleuquinas, mayor viremia y mayor compromiso de otros órganos. Entonces, en la segunda infección por virus dengue va a ser mucho más agresiva la forma de presentación. Pero como siempre decimos, echa la ley, echa la trampa, la prima infección también puede ser grave, es decir, que la primera infección por virus dengue y la masiva respuesta inmunológica puede aparecer el tan temido dengue grave. Recordemos que esta es una nueva clasificación de dengue, que antes se decía dengue clásico, dengue hemorrágico, ahora se dice dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Qué me gustaría que se queden esta noche? En estos signos y síntomas de alarma, que los recordemos muy bien porque estos son los signos que van a evitar que aparezca el tan temido dengue grave y que no son nada más y nada menos que dolor abdominal, vómito persistente, acumulación de líquido, algún trastorno hemorragíparo, letargia e intranquilidad. He hecho un poco la nueva clasificación, que en realidad es clasificación desde el 2009, en lo que es el estudio DENCO, y que ha permitido tener mayor especificidad y mayor sensibilidad a la hora de actuar frente a los pacientes. Entendiendo así que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, que tiene formas graves o no, y que tiene un periodo de incubación de 4 a 10 días. Y a modo académico, dividirlo en 3 etapas: febril, crítica y de recuperación. Como lo muestra la diapositiva, la mayoría de los pacientes lo harán en forma asintomática. Un 20% hará dengue con signos de alarma y un 5% podrá ser la manifestación grave de la enfermedad, que es la que vamos a ver a continuación. Como le había contado, que tiene que ver mucho la cepa que esté en ese momento, ya sea serotipo, los 4 serotipos que conocemos hasta el momento, serotipo 1, 2, 3 y 4, y que también tiene que ver la respuesta del huésped, ser un paciente que tenga alguna comorbilidad o algún inmunocompromiso y hace que sea pasible para presentar las formas graves de la enfermedad. Esta es la forma didáctica de dividir a la enfermedad y teniendo siempre presente, preguntando al paciente cuándo comenzó la fiebre. A partir de allí va a ser mi primer día de la enfermedad y que dura aproximadamente 10 días. La dividimos en 3, etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. La etapa febril, y como todos hemos experimentado, los pacientes que vimos, muchísima fiebre, 40 grados, dolor de cabeza, dolor retroocular. En algunos serotipos circulantes podrá aparecer el primer exantema y sobre todo entender que esta etapa febril es etapa de viremia, es decir, que yo tengo que sí o sí usar el TUL para evitar que nuevas mosquitas Aedes aegypti se infecten con mi viremia, y también debe ser exclusivamente el uso de repelentes, sabiendo que el uso de repelentes está indicado en 3 tipos de ocasiones: el paciente febril, los que visitan los servicios de salud y sobre todo el paciente que esté en un lugar, en una familia donde puede estar con virus dengue presente. ¿Qué va a pasar en esta primera etapa que se llama febril? Puede seguir el paciente 3 cursos. La mayoría mejorará y no consultará el servicio de salud. Otro tipo de pacientes solo presentará manifestaciones hemorrágicas leves y otro tipo de paciente tendrá este tan temido dengue grave. Entonces, primera etapa o fase febril que dura 4 o 3 o 4 primeros días, teniendo como punto de partida el primer día de fiebre. Luego viene la etapa crítica. Esta sí tengo que tener y darle mucha importancia porque puede aparecer los signos y síntomas de alarma. Fíjense en que la etapa crítica, la fiebre ha desaparecido y muchas veces como médico o como equipo de salud no le damos la importancia, y en dengue sí hay que darle importancia porque es aquí donde van a aparecer los signos y síntomas de alarma. Volvemos de nuevo a repetir todo esto porque esto es muy importante que lo sepamos, y que en esta etapa pueden aparecer el tan temido dengue grave. La definición de dengue grave corresponde a 3 nuevas entidades. Por un lado, el escape severo de plasma, que es la extravasación plasmática que evidenciamos.
luego el sangrado severo de la antigua clasificación de dengue hemorrágico, y luego la visceralización de dengue, es decir, el compromiso de varios órganos. Veamos esto de la primera parte del escape severo de plasma. Sabemos que el dengue tiene como una animosidad por el endotelio, ese endotelio que nosotros vemos en los vasos sanguíneos, no lo daña en el tema anatómico del endotelio, sino que lo daña en su tipo funcional, permitiendo que estos desmosomas, que permitían que estén unidos una a la par de la otra, provoque como un filtradito o como poritos que permite la extravasación plasmática. Entonces, la manifestación clínica que se va a manifestar va a ser derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, pero que ya me está evidenciando que es un paciente con probable shock hipovolémico. El otro punto a tener en cuenta en la fase crítica y en la segunda manifestación de dengue grave es la manifestación hemorrágica, manifestada por hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, ginecorragia, que también vemos, también hemorragia del sistema nervioso central, y que es la manifestación de dengue grave. Y la otra manifestación es la visceralización de virus dengue. En este brote que estamos pasando, hemos tenido muchas manifestaciones digestivas, muchos pacientes con elevación de transaminasa mayor de 1000, que nos da la manifestación de hepatitis por virus dengue. Pero también está descrita la encefalitis o meningoencefalitis por virus dengue y el compromiso renal a través de las glomerulonefritis por virus dengue. En algunos casos puntuales, y eso también en nuestra experiencia, en los grandes brotes que hemos tenido, hemos visto miocarditis por virus dengue con gran depresión miocárdica, es decir, que en la viremia puede tocar estos órganos tan nobles. Bien, una vez que ha pasado esta etapa crítica, que va del cuarto hasta el sexto día, va a venir la etapa de recuperación. Esta etapa de recuperación ya desaparecen los derrames, cesan los tipos de sangrado, y sí acá puede aparecer el segundo exantema, que es el mar rojo en hilas blancas. Es decir, que esto va a manifestar, también estamos viendo en este brote 1, gran compromiso de lo que es el prurito, que muchas veces es tan intenso que no cede ni con los comunes antipruriginosos. Entonces, para repasar, la primera parte febril, tener mucho cuidado al paciente que no se nos hidrate. En la etapa crítica, tener esto, lo que es la extravasación plasmática. Y en la etapa de recuperación, muchas veces la hipervolemia también tiene sentido y controlarla en esta última etapa. Para el laboratorio, solamente un hemograma, no hay que hacer buen uso del recurso en este tema, porque el hemograma me va a manifestar leucopenia, linfomonocitosis, plaquetopenia, y el hemograma también me va a manifestar un hematocrito. Ese hematocrito me está diciendo cómo está hoy la extravasación plasmática. Si yo tengo un hematocrito hoy de 40 y mañana 48, me está dando a conocer que ese paciente está haciendo una extravasación plasmática, que ese paciente va a necesitar reposición líquida. Placa de tora y ecografía, como lo dice abajo, solo si lo amerita. En cuanto al diagnóstico virológico, puede ser ya sea por la forma directa o la forma indirecta, como nos enseñan siempre. La forma directa es ver el virus en vivo e indirecto, que en los lugares donde hay ya brotes tenemos dos por ahora. El antígeno NS1, que expresa, y lo que yo le explicaba al principio, la proteína no estructural del virus dengue. O sea, si yo tengo un antígeno NS1 positivo, me dice, usted está con dengue. Realice todas las maniobras que tiene que hacer en cuanto a la vigilancia del vector y a la vigilancia de febriles. También se puede hacer PCR, que va a determinar el serotipo circulante. Un antígeno NS1 no me determina el serotipo, lo que me determina es la PCR. Ya a partir del séptimo día, y como ustedes ven, hay un huequito entre el quinto y el séptimo día, que muchas veces las pruebas serológicas nos podrán dar negativo, y si uno tiene pensamiento clínico que es dengue, yo generalmente lo sugiero a los colegas que pidan luego del séptimo día la IgM, y en los 3 primeros días el antígeno NS1, para evitar caer en este huequito que por ahí nos puede dar negativo tanto la serología como el NSO.
Entonces, el otro diagnóstico clínico también que tenemos que ver es el paciente que se nos presenta con el cuadro febril agudo. ¿Es dengue? ¿Viene de una zona epidemiológica? ¿En qué parte de la fase estoy, en la que yo estoy repasando? ¿Viene etapa febril? ¿Viene etapa crítica? ¿Viene etapa de recuperación? ¿Tiene los signos y síntomas de alarma? ¿Cuáles eran? Dolor abdominal, vómito persistente, letargia, algún trastorno hemorragíparo. ¿Cómo es el estado de la hemodinamia? Simple. Le tomo la presión arterial, está hipotenso, está taquicárdico, está oligúrico. Ese paciente va a meritar internación, es decir, con una mínima anamnesis y tomando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y viendo el ritmo diurético, ese paciente ya puede discernir internar o hacer un tratamiento ambulatorio. En eso, las guías están bien claritos, solo recordar el rojo, amarillo, verde, que implica los pacientes que corresponden al grupo A son los pacientes que van a ser enviados a la casa, que tengan buena tolerancia a los líquidos y que tiene que ver con que no tengan los signos y síntomas de alarma y que lo podamos seguir de cerca. El grupo B, de más está decir que es el grupo que tiene los signos y síntomas de alarma, y de paso, ya dándole la mano al doctor Manía, saber que todas embarazadas se deben internar en el contexto porque ellos, la condición total como embarazada, hace que con o sin signos de alarma se las debe controlar mucho más cerca. Por eso en el grupo B de embarazadas deben estar el criterio de internación. También el grupo C son los que van a ir a las formas graves de presentación y que ellos requerirán unidades de cuidado crítico. ¿Qué hay de nuevo en dengue? Saber que existe lo que comúnmente se ha hablado, la transmisión vertical de Aedes aegypti en lo que es el virus dengue, es decir, que pueda existir los huevecillos que ella haga en cada ovoposición, transmitir a su descendencia virus dengue, por eso que se perpetúa la infección. Cuando hablaba la doctora Lascano de que el dengue vino para quedarse, esto es muy importante en la erradicación porque seguro van a quedar huevecillos con virus dengue. Lo otro, y que se ha hablado en algún tiempo, es la aparición de un nuevo serotipo, el serotipo 5, y que está en la estrecha vigilancia y dice que se parecería al dengue tipo 4, serotipo 4. Otra de las novedades, se sabe que aparte de existir los 4 serotipos, para variar, están estos genotipos de cada serotipo. Nosotros, en los que hemos podido hacer la genotipificación de nuestros brotes, hemos evidenciado lo que es el genotipo asiático, que es el de tipo 4, 5, perdón, y esto hemos visto muchísimas manifestaciones. Para la experiencia, contarles que convivimos casi con el serotipo 1 porque es la que la mayor manifestaciones clínicas presenta nuestro paciente. Y al revés de lo que dice la literatura, se dice que el serotipo 2 es mucho más agresivo para nosotros. En nuestra localidad y en todos los brotes que hemos tenido, el serotipo 1 siempre ha provocado óbito. Saber que existe una vacuna para dengue, que es dengue base, una vacuna que está licenciada, que tuvo mucho auge, pero la indicación es ahora únicamente los pacientes que se ha comprobado la serología positiva para dengue se puedan administrar. Saber que están en camino 2 vacunas, como la de Butantan y la vacuna de Takeda, pero todavía no hay estudios concluyentes y no fue aprobado. Recordar que la vacuna licenciada es una vacuna virus vivo que tiene indicaciones de 9 a 45 años y que da la inmunidad para los 4 serotipos. En orden sería DEN2, DEN1, DEN3 y DEN4. Y también entender que estos grandes brotes hemos aprendido que algunos pacientes quedan con discapacidad en dengue y esto está relacionado con la severidad. ¿Cómo? Hay mucho de publicación porque esto es algo que todavía se está viendo. Nosotros hicimos trabajo de investigación en los centros de salud, donde hemos visto que una vez que ha pasado estos 10 días de dengue, los pacientes quedaron con artralgia, mialgia y algunos trastornos como dificultad en la marcha y que se ha evidenciado que pueden quedar por 6 meses. ¿Cómo se explica esto? Que se dice que los pacientes que tuvieron dengue han reflejado muchísimas interleuquinas y citoquinas, como dirían
lo de la gente de Cuba, el tsunami que sufren de leuquinas e interleuquinas ha hecho que sea mucho mayor la respuesta inmunológica y eso sea la presencia de síntomas luego de la enfermedad. Para terminar, entender que este es un vector y es que todo el mundo lo conocemos, que por ahora está dengue, por suerte no está chikungunya ni virus Zika, y que solo nos queda combatir al vector. No solo en este tiempo, sino que debe entenderse que debe ser durante los 365 días, tanto en el periodo ovicida, adulticida y larvicida. Para terminar, entender que el paciente con síndrome febril agudo debe ser razonado con un pensamiento epidemiológico, si bien uno está en brote, pero también podemos tener pacientes que hayan viajado a lugares donde existe dengue y tener también el pensamiento clínico. Conocer los signos y síntomas de alarma para poder evitar el dengue grave y tener en cuenta que el 80% de la actividad de virus dengue tiene que ser un trabajo interinstitucional en la lucha del vector. Y el 20% nosotros como equipo de salud estar preparados para evitar la muerte por virus dengue. Muchísimas gracias por escucharnos y compartir nuestra experiencia desde Orán. Muchas gracias, doctor, muy amable. A continuación, el doctor Guillermo Manías, médico tocoginecólogo, instructor de la residencia de tocoginecología de Orán del Hospital San Vicente de Paul. Doctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un momentito, por favor. Como siempre, estas cosas pueden suceder, así que en un momento ponemos la presentación. Muy bien, doctor. Mientras usted está poniendo la presentación, les quiero decir de que esta charla está siendo grabada, por lo tanto, los que no pudieron ingresar, lo vamos a tener en la página de Sogotuk. Ya le vamos a informar. Guillermo, cuando vos estés listo, avísame. Sí, seguro, doctora. Bueno, de todos modos, acá, como siempre, el doctor tiene que dejar de compartir la pantalla del doctor Kipildor. Ajá. Doctor Kipildor, por favor, puede... Bueno, también quiero informarles que el próximo sábado, 16, ahora 16, vamos a tener nuestra segunda charla virtual. El tema es reproducción humana y embarazo en el contexto de la pandemia de COVID-19. No. En este caso vamos a tener como invitado al doctor Ventura Coroleu, de Barcelona, España, jefe de servicio de medicina de la reproducción en la Fundación de Zeus. Y también vamos a tener como invitado al doctor Rodolfo Gómez, es asesor regional del CLAPS. Así que los esperamos todos ustedes. Mientras seguimos esperando al doctor Guillermo. Guillermo. Sí, no sé qué es lo que ha sucedido acá, pero bueno. No me permite ingresar a ver A ver, el doctor Marcelo no está cerca para que... Marcelo. No te escuchamos, Marcelo. Ahora debería poder, debería poder el doctor Manías compartir la pantalla. Marcelo. A ver, sí. ¿Le podés, doctor Guillermo? Sí, ya estoy con la parte de asesoría. Ah, perfecto. Bueno, también quiero agradecerles a ustedes que nos estén acompañando esta noche. Es nuestra primera experiencia. Esto vamos a pasarlo, ya la próxima vez va a ser mejor. Quiero agradecerle a la ingeniera, a la señora Marina Sánchez, a nuestra secretaria, a Gabriela Danieli, que también está permanentemente acompañándonos,
También quiero agradecer a la comisión directiva que se ha preocupado por esta charla, a todos los invitados que nos acompañan, a todos los disertantes y a ustedes, sobre todo a la audiencia, a nuestros colegas que nos están escuchando. Este es un tema muy, muy interesante. Dengue, además, es de gran preocupación, porque como dijeron los doctores, esto llegó para quedarse. Entonces todos como médicos tenemos que tener una formación para poder hacer un diagnóstico temprano de la paciente que se presente en nuestro consultorio, sobre todo en los consultorios de los CAPS, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que muchos de los médicos acá están trabajando en hospitales generales, en hospitales o maternidades, donde hay una mayor capacitación o donde ya están viendo los cuadros. Pero en el interior, en los centros de atención, donde habitualmente va la paciente y a veces puede pasar un cuadro desapercibido. Es importante en este caso cuando la paciente ha ingresado y ha ingresado con fiebre, tratar de derivarlo lo más rápidamente posible. No nos olvidemos lo que dijo el doctor, que la paciente embarazada debe ser internada. Ante la sospecha de dengue, sobre todo en lugares donde hay ya mucho dengue, donde está la familia, donde están los vecinos con dengue, debemos sospechar el tema del dengue. Y la paciente febril debe ser derivada para su control. Así que creo que esta charla es muy importante porque estamos aprendiendo mucho y vamos a seguir ahora escuchando a los médicos que están invitados. Es muy difícil para todos porque esta primera reunión virtual que nosotros tenemos en la sociedad es nuestra primera experiencia y creo que muchas sociedades están pasando lo mismo, tener la experiencia de otra forma de comunicación. Así que esa forma de comunicación es la parte virtual. Y ahora vamos a escucharlo al doctor Guillermo. Guillermo, ¿puedes? Para compartir. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Guillermo. Para compartir la pantalla de Zoom. Ya te compartí. Ponga pantalla completa. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, hola, buenas noches. Después de este inconveniente tecnológico, la verdad que pedimos disculpas, pero bueno, hay que tener en cuenta que el manejo del dengue en el tema del embarazo, si bien no representa los casos, la mayoría de casos de dengue, pero esta enfermedad, el dengue y embarazo, puede representar los casos que se complican en un gran número. En cuanto al desafío, es pensar en que este diagnóstico es clínico epidemiológico, sobre todo para asistir y seguir adecuadamente a la paciente y evitar, por supuesto, grandes complicaciones en lo que es el binomio madre-hijo. Con respecto al dengue, es la parte más importante, dice que es la más importante enfermedad viral reemergente en el mundo actual. Se habla de una enfermedad reemergente, dado que entre el periodo de 1916 y 1960 se detectaron las epidemias de dengue, y a partir del 1960 hasta el periodo comprendido hasta el 1984, donde se detectaron las primeras epidemias nuevas de dengue, tuvimos, por erradicación del vector, no tuvimos casos de dengue. En cuanto al dengue tenemos que decir que esta es una enfermedad viral de carácter endémico, epidémico y transmitido por mosquitos del género Aedes, sobre todo por el Aedes aegypti, constituyendo así una de las arbovirosis más importantes a nivel mundial en cuanto en términos de morbilidad, mortalidad y afectación económica. En cuanto a la presencia del dengue durante el embarazo, no hay una disquisición, o el dengue en este caso no hace una diferenciación entre lo que es las mujeres embarazadas con el resto de la población, pero sí teniendo en cuenta que la mortalidad es mayor con respecto a otras patologías, si bien no se reportan malformaciones, pero está descrito la transmisión vertical.
Como lo explicó el doctor Kipildor, el dengue es un excelente atacante, digamos, de los órganos blancos como el endotelio, sistema inmunológico y el hígado. Un poco esta parte como para tratar de comprender de qué nos sirve para hacer los diagnósticos diferenciales con alguna patología. Entonces, repetimos, el endotelio, el sistema inmunológico y el hígado. Por supuesto, tenemos que saber que esta enfermedad es dinámica, por lo tanto, es necesario definir para identificar si se trata de un caso de dengue probable, un caso de dengue con signos de alarma o un caso de dengue grave. En el caso de dengue probable, fiebre y más dos o más de estos síntomas como dolor retroocular, mialgias, artralgias, cefaleas, rash, náuseas y vómitos. En el caso del dengue con signos de alarma, fiebre, más dos o más de estos signos o síntomas, dolor abdominal, vómitos persistentes, letargia, hemorragia. Y en el caso de dengue grave, todo caso probable de dengue con o sin signos de alarma que presenta por lo menos uno de los siguientes elementos, como por ejemplo shock hipovolémico, sangrado grave o compromiso grave de otros órganos, como lo explicó el doctor sobre la viralización del virus. Acá un poco es como para compartir, digamos, todo lo que ha sido nuestro servicio, en el servicio de tocoginecología del Hospital San Vicente Paul. Hemos tenido una internación en el periodo de marzo, abril y principio de mayo, una internación aproximadamente de 60 pacientes, de las cuales 8 fueron internadas con diagnóstico probable de dengue y, por supuesto, representando el 13% de las pacientes internadas y aparte 2 personas más o 2 mujeres embarazadas que fueron tratadas en centros de salud aledaños a la ciudad de Orán. Por supuesto, los síntomas que más se presentaron en nuestro servicio, fiebre, náuseas y vómitos, cefalea, dolor retroocular, dolor muscular y articular, rash cutáneo y prurito, haciendo que la sensación febril sea aproximadamente del 36%, la mialgia le siguen síntomas con un 22%, y así la cefalea, el rash, dolor abdominal, prurito, hematuria o gingivorragia fueron aproximadamente del 7%. ¿A qué nos lleva todo esto? En el caso de identificar adecuadamente la fecha de inicio de la fiebre, permite, por supuesto, ubicar a la paciente embarazada en distintas fases. En la fase que ya muy bien explicó el doctor Kipildor, en la fase febril, en la fase crítica o en la fase de recuperación, teniendo en cuenta que la fase febril, entre el primero y el cuarto día, entre el cuarto día y el séptimo día, la fase crítica, y como así también del séptimo día en adelante, la fase de recuperación, y haciendo hincapié sobre todo en la fase crítica, donde pueden aparecer el shock y la falla orgánicas, se presentan en un pequeño porcentaje de pacientes, pero es necesario tenerlas en cuenta y ubicar a la paciente el día que nos consulta, sobre todo para determinar en qué momento estamos y así lograr un buen seguimiento de la paciente embarazada. Nosotros en el laboratorio, y yo creo que la mayoría de ustedes también cuenta con un método complementario simple como el laboratorio, donde vamos a pedir un hemograma en el que hay que ver una valoración del hematocrito, las plaquetas y los leucocitos, como así también la fórmula leucocitaria, ionograma para una valoración del medio interno y las enzimas hepáticas como GOT, GPT, LDH, estudios por imágenes también, radiografía de tórax en el caso de tener alguna extravasación o síntomas respiratorios, ecografías, no solamente materna, sino también ecografía obstétrica para ver el seguimiento fetal, y como así también las serologías para dengue en el caso del primer al tercer día de NS1 y a partir del sexto o séptimo día de la inmunoglobulina M. Para hablar también de dengue y embarazos tenemos que saber
que en algún momento podemos llegar a tener complicaciones del dengue dependiendo del trimestre del embarazo. En el primer trimestre, donde aumenta el riesgo de aborto, en segundo lugar el sangrado y la transmisión vertical. Hay que tener en cuenta que ¿por qué aumenta el riesgo de aborto? Porque en el primer trimestre la inmunología del embrión no está a la altura como para hacerle riesgo, digamos, frente a la viremia, y por lo que puede llegar a producir el riesgo de aborto. El sangrado, como lo explicó el doctor, por el tema de la alteración de la acción de las plaquetas, y sí la transmisión vertical en el primer trimestre, y como lo verán en el slide, en el primero, y también se da en el tercer trimestre. La transmisión vertical tiene que ver con el tema de la barrera feto-placentaria o materno-placentaria, que se vería alterada con esto del nuevo paradigma de saber que es una fase dinámica donde pueden ingresar elementos fetales como también elementos maternos. La transmisión vertical, y en este caso a nivel del citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, perdón, al revés, sincitotrofoblasto, trofoblasto, se vería por una pinocitosis, que en este caso no solamente entran inmunoglobulinas y también inmunoglobulinas, sino también se ha comprobado el pasaje del virus dengue y del Zika. Eso sería una explicación, digamos, de la transmisión vertical, y así de esta manera infectar al embrión. En el segundo y tercer trimestre es la amenaza de parto pretérmino, partos pretérminos, hemorragias vaginales, hemorragias durante la cesárea por la alteración de la coagulabilidad, por utilización de las plaquetas. En el caso de la transmisión vertical, volvemos a lo que es la fase materno-fetal, que al no tener el sincitotrofoblasto al final del embarazo, hace que esa fase sea mucho más lábil, o sea, disminuye de espesor aproximadamente unas 4 micras, haciendo, por supuesto, más fácil el traspaso de los virus. Es por eso que en los pacientes al final del embarazo podemos llegar a tener más posibilidades de dengue neonatal, y así produciendo una alteración del estado fetal y la muerte intrauterina, lamentablemente, en forma del feto. Ahora, ¿cómo se trata la paciente del dengue? La paciente del dengue, según la categoría, la clasificación y el lugar del tratamiento. Un dengue sin signos de alarma ni comorbilidades, se puede realizar un tratamiento ambulatorio. En el caso de dengue con comorbilidades, como es en el caso de embarazo, obesidad, diabetes o enfermedades hematológicas crónicas, se hace un seguimiento estricto ambulatorio o internación en la sala en general. En el caso del dengue con signos de alarma, una internación en sala general, y en el caso del dengue grave, internación en las salas de cuidados intensivos. El tratamiento es admitir a la paciente en el sistema de salud con hidratación de vía oral de acuerdo a la condición preexistente, por el tema de los síntomas que hemos hablado, del tema de vómito o diarrea, síntomas digestivos. La hidratación con solución fisiológica de 2 a 3 mililitros kilo hora, paracetamol 500 miligramos cada 6 horas, máximo 2 gramos día. Aislamiento con mosquiteros. Recordemos que el doctor Kipildori hizo en relación en el momento de la viremia con fiebre, es necesario mantener al paciente con mosquitero para evitar infectar otras mosquitas, repelentes cada 4 horas y vigilancia clínica específica. Hacer hincapié en los controles de los signos vitales, tanto como la tensión arterial, frecuencia cardíaca y también a nivel de la temperatura. Vigilar estrechamente al binomio madre-hijo con dengue en cualquier trimestre. Valorar si se puede detener el trabajo de parto durante la evolución del dengue y evitar así una posible complicación en el momento por alteraciones de la coagulabilidad. Administrar plaquetas si disminuyen y, sobre todo, planificar, en el caso de que tengamos que realizar una cesárea, elegir una anestesia general debido a que se trata de la opción más segura en el caso de dengue grave. En cuanto esto, un poco de experiencia que tuvimos en el servicio, el caso clínico número 1, una paciente de 32 años de edad sin antecedentes patológicos de relevancia,
antecedente gineco-obstétrico, gesta 3, para 2, abortos 1, una cesárea en el año 2009 por alteración del estado fetal y partos en año 2001, recién nacidos normopeso, cursaba un embarazo de 16.2 semanas por PUM y ecografía precoz, acudiendo a la guardia, refiriendo cuadro febril de 4 días de evolución, acompañado de rash cutáneo generalizado, al ingreso TA 160, frecuencia cardíaca 80 y 36 de temperatura, previa toma de paracetamol, pero no debemos recordar que estaba consultando al 4.º día, y eso también, acordémonos de las fases, de la fase febril, de la fase crítica y de la recuperación. Entonces se interna con el diagnóstico de sospecha de dengue y se le solicita el laboratorio de urgencia, donde el primer laboratorio, lo que está remarcado en rojo, y lo más importante es la inversión de la fórmula leucocitaria a predominio de linfocitos y la plaquetopenia con 140.000, una leve alteración de las enzimas hepáticas. Por supuesto, se le pidió serología negativa, completa, la ecografía obstétrica dentro de parámetros normales para la edad gestacional y el sedimento de orina normal, también como hacer un diagnóstico diferencial al principio, donde no tenemos tantas modificaciones en laboratorio. Durante la internación, la paciente se mantuvo afebril, normotensa, con signos vitales dentro de parámetros normales, y se solicita un nuevo laboratorio de control, donde se ve una elevación de los glóbulos blancos, una fórmula que se va equiparando y una GOT de 59 y GPT 36. Como la paciente había referido vómitos, se le pidió un ionograma para ver el medio interno, lo cual constatamos que estaba dentro de parámetros normales, obteniendo así la determinación de dengue NS1 positivo para la fecha. Entonces, el tratamiento durante la internación que se le hizo a la paciente, control de signos vitales, dieta hepatoprotectora, paracetamol 500 miligramos vía oral cada 6 horas, tela mosquera, repelente cada 4 horas y ranitidina en sola ocasión. Al tercer día de internación, que vendría a ser el 7.º día de evolución, la paciente se encontraba en buen estado general y se le otorga el alta médica con pautas de alarma. En el caso clínico número 2, que es algo más florido, la paciente de 22 años de edad que cursa un embarazo de 17.4 semanas por ecografía precoz y antecedente gineco-obstétrico gesta 2 para 1, abortos 1, que realiza una consulta ambulatoria por guardia el día 7 de abril, por presentar mal estado general y síndrome febril, se realiza un primer laboratorio con 3.700 blancos, un hematocrito y una hemoglobina dentro de lo que se puede considerar normal, y una fórmula leucocitaria normal, plaqueta 156.000, LDH 271. Se decide repetir el laboratorio en 48 horas en forma ambulatoria. 48 horas, luego la paciente retorna a la guardia refiriendo un dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho y síndrome febril con una TA de 170, frecuencia cardíaca 75 y 37 de temperatura. Solicitamos un segundo laboratorio con el cual se decide la internación con 2.930 blancos, un hematocrito de 33 y una fórmula relativamente conservada, pero sí una plaquetopenia y un aumento de la LDH. Eso sí, durante su segundo día de internación la paciente se mantuvo afebril y al tercer día hizo nuevamente un pico febril de 37,8, donde se solicita nuevo laboratorio y se obtiene una muestra de laboratorio para el NC1. Es así como el 10 de abril obtenemos una leucopenia de 1.700 blancos, es por el compromiso del sistema inmunológico que hablaba el doctor, donde frena toda la defensa. Con respecto al hematocrito, 29,2%, que no podemos tener en cuenta con respecto a la embarazada y su medio interno, y una fórmula leucocitaria que se mantiene, y una plaqueta de 111.000 con una LDH de 391, GOT de 113 y GPT 66. O sea, ya hay un compromiso hepático. A nivel, en las 48 horas, la paciente, volvemos a repetir el laboratorio, si bien aumentan los glóbulos blancos, el hematocrito a 35, de 29 a 35, tenemos una plaquetopenia del 74.000, podemos empezar a pensar
que por acción en el endotelio se podría ver algo de extravasación, pero la paciente se mantiene asintomática. El día 13 va mejorando lo que es los leucocitos, los linfocitos continúan elevados, la plaqueta en este caso aumenta a 81.000, pero sí lo que se altera más, GOT, GPT y la LDH, con una bilirrubina total de 1,24. Saliendo el día 14 el NC1 negativo para dengue, y es así que se solicita la IgM con un resultado positivo para el día 20. La cuestión del feriado largo, lamentablemente obtuvimos el día 20. En el caso del día 15, con mejoría de todos sus parámetros, se otorga alta a la paciente con pautas de alarma, y pasamos al caso clínico número 3, con una paciente de 28 años de edad que cursa un embarazo gemelar de 28 semanas, antecedente gineco-obstétrico Gesta 4 para 3, aborto 1, consulta en la guardia por fiebre de 24 horas de evolución, y se la admite con 38 grados 5, dolor articular acompañando a la fiebre. Se decide internación en la sala con diagnóstico presuntivo de dengue, y es así que se solicita el laboratorio de urgencia. Se la interna con dieta hepatoprotectora, iosina, Reliberan, ranitidinas cada 8 horas, dipirona según necesidad, hidratación parenteral con solución fisiológica, 500 centímetros cúbicos endovenoso goteo libre, repelente cada 4 horas y tela mosquera. En cuanto a la comparación del laboratorio, es aproximadamente, sobre todo se mantiene el tema de la variabilidad de los glóbulos blancos, el hematocrito y el tema de las plaquetas, llegando a un valor mínimo de 88.000 plaquetas, y las enzimas hepáticas manteniéndose dentro de los parámetros normales. Por supuesto, NC1 positivo para dengue. Es así. Acá que le damos el alta a la paciente con mejoría clínica. Cabe recordar aquí el doctor Kipildor me pasó un trabajo sobre el dengue perinatal y transmisión vertical detectado en el año 2014 con PCR y con NC1 positivo para el recién nacido en una paciente oriunda de Embarcación, una localidad cercana al hospital de Orán, y como así también un dengue durante el embarazo con 2 niños con complicaciones neurológicas realizado por el doctor Kipildor con el equipo de neonatología del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Entonces, es así que decimos que se trata de una enfermedad viral cuyo diagnóstico inicial es netamente clínico epidemiológico. La diferencia en la severidad de las formas clínicas del dengue y sus efectos mórbidos sobre la gestación están determinadas por factores como la infección secuencial, la virulencia de las cepas, las características genéticas y los aspectos epidemiológicos. Actualmente se ha demostrado la transmisión vertical de madre a hijo del dengue con una frecuencia del 1,6% y una variabilidad en la serie de trabajo de 5,6 y al 10%. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, a continuación, la doctora Jacqueline Charubi, vicepresidenta de la Sociedad de Sogotuc de Ginecología y Obstetricia de Tucumán, va a realizar las preguntas que nos enviaron. Bien. Por favor, de aquí adelante. Bueno, vamos a tratar de ser lo más rápido posible en virtud del tiempo. Una de las preguntas que nos hicieron, que creo que correspondería al doctor Manías, es con qué patología se está asociando el dengue con el embarazo. Supongo que se refiere a hipertensión y otras patologías en el embarazo. Hola, sí, se relaciona sobre todo por la patología y recordar por los órganos blancos que afecta el virus del dengue, que a nivel endotelial y que lo predispone, por supuesto, a sufrir hipertensión al final del embarazo. Y uno de los diagnósticos diferenciales, que no recuerdo
con el nerviosismo, no me recuerdo si lo he nombrado, pero el diagnóstico diferencial con el síndrome de Gell, sobre todo por las alteraciones que produce, pero hay que tener en cuenta que en el síndrome de Gell no se presenta con fiebre, obviamente tenemos una hipertensión de base, no se presenta con fiebre, no, en este caso del Gell se presenta la hemólisis, lo que no se presenta en el dengue, y como así también en cuanto a la variabilidad de las alteraciones de la GOT y GPT, por supuesto está presente en las dos, pero sobre todo la fiebre y la falta de hemólisis en el dengue es lo que hace el diagnóstico diferencial. La otra pregunta que ya está contestada han sido si hay relación con muerte fetal, que el doctor Manías dijo que sí, si hay casos de transmisión vertical, el doctor Hakim me estaba preguntando el porcentaje, ya fue contestado, el 1,6%, y si es teratogénico también fue dicho en la ponencia. Nos quedaría una pregunta que fue enviada al chat, que dice si en Tucumán y Jujuy han visto aumento de manifestaciones hemorrágicas y qué explicación tienen. De Jujuy no sé si vamos a poder contestar, pero por ahí de Salta y de Tucumán, que creo que lo comentamos los dos, que sí estamos viendo, bueno, Salta tiene muchísima más experiencia de dengue que nosotros, y el dengue 1 con estas manifestaciones, con signos de alarma, como bien explicó el doctor Kipildor, en este brote en Tucumán sí ha sido mucho más frecuente, y una de las explicaciones podría ser el genotipo del 1. Eso lo veremos más adelante cuando se pueda hacer la genotipificación de nuestros virus, que eso en el contexto de la epidemia no se hace, lo podemos analizar a posteriori, ¿no? Creo que también hay otra pregunta interesante para los infectólogos que veía, el tema de el tratamiento con plaquetas en la mujer embarazada, si es que se hace en el caso de dengue. Sí, ahora, me parece bien. Ahora pasaba para eso. Una pregunta que había hecho la doctora Ramos Torino era si se pedían las transaminasas de entrada, doctor Kipildor. Ahí está. De la paciente, en el caso de no embarazada puntualmente, solamente con un hemograma que nos va a ir orientando si tiene leucopenia, si tiene plaquetopenia y sobre todo el estado de hemoconcentración. Las hepatitis por virus dengue no embarazadas es un control más que todo clínico, y si amerita internación, bueno, ahí nosotros le solicitamos, que es cuando ya están con los signos y síntomas de alarma. Recordar que según el serotipo va a ser el compromiso de órganos. Se sabe que el DEN1 es muy hepatotropo, como lo habíamos dicho, y las manifestaciones digestivas que estamos viendo ahora hace que el seguimiento sea diario. Justamente tenemos un paciente en seguimiento con más de 1000 de GOT y GPT, y que son más que todo la viremia y el impacto que hace virus dengue en el hígado. El doctor Maña va a contar un poquito de hepatitis y de embarazo durante la viremia por dengue. Si bien nosotros dentro de lo que es laboratorio sí pedimos las enzimas hepáticas, ya que dependiendo el trimestre y dependiendo la evolución de la paciente, nos sirve para hacer diagnósticos diferenciales por el dolor abdominal, por alteraciones de las enzimas, y como así también la plaquetopenia, como lo repetía antes de Gell. Pero sí nosotros de entrada pedimos el hemograma, enzimas hepáticas, y el hemograma si hay una alteración del estado general, sobre todo si vemos hay deshidratación, y sí, lo confirmamos con eso. Pregunta es, en caso de plaquetopenia, ¿indicarían dexametasona o directamente se hace la transfusión de plaquetas? En el caso de los pacientes no embarazados, ya la parte de la indicación de plaquetopenia se justifica menos de 20.000. Y si hay trastorno hemorragíparo es evidente. Recordemos que en la viremia la plaquetopenia es más de todo de origen inmunológico. Y por otro lado se sabe que también el virus dengue llega a frenar la médula ósea produciendo una plaquetopenia de tipo transitoria.
En las embarazadas, sí. En las embarazadas también tenemos el mismo mecanismo y por lo general, en el caso de tener que realizar transfusión de plaquetas, lamentablemente trasladamos a la paciente a Salta Capital, ya que por ahí no contamos con esos elementos, ¿no? Pero sí se puede hacer. Otra pregunta es, ¿por qué están contraindicados los corticoides en las embarazadas con dengue? Bien, sobre todo por las propiedades antiinflamatorias en la que hemos visto, de que lo cual podría llegar a aumentar el tema de la coagulabilidad de la sangre, sobre todo. Si bien en algunos momentos, cuando hemos visto plaquetopenia, nos hemos visto tentados, pero en la mayoría de los trabajos y todo, acá el doctor Kipidor puede compartir con nosotros, evitamos el uso de corticoides. Sí, se habla mucho en valorar riesgo-beneficio en cuanto hace la maduración pulmonar. Bueno, ahí ya uno tiene que entender que el corticoide va a permitir usarlo, pero exacto, en el contexto de riesgo-beneficio, ¿estamos? Eso es muy importante saber. En ese sí, recordemos que todos los AINE están contraindicados, los corticoides, y sobre todo el tema de la aplicación de inyecciones intramusculares, porque provocan grandes hematomas debido a la plaquetopenia, que es por el momento en la infección por virus. Bueno, relacionado a esto, doctor, ¿qué se haría en caso de necesitar maduración pulmonar fetal? Y se debe administrar. Se debe administrar corticoides. Se debe administrar porque por supuesto que por ahí el perjuicio va a ser menor y el beneficio va a ser mayor para el feto. La pregunta es, ¿cuál es el punto de corte de plaquetopenia para transfusión de plaquetas en la embarazada? 20.000 a 30.000. 20.000 a 30.000 plaquetas. La pregunta es si está contraindicada la dipirona. Sí, en realidad sí, en el contexto de que sabemos que la dipirona es un procoagulante, o sea que agravaría el estado de dengue hemorrágico, por eso se contraindica, sabiendo que por ahora lo único que está demostrado es el paracetamol, o el uso, ¿no? En cuanto para calmar el dolor, la cefalea y todo lo que implica el uso correcto del paracetamol. No olvidar que no se deben pasar los 4 gramos diarios, que ahí es donde está la parte de la toxicidad. Bien. Otra pregunta es, en caso de amenaza de parto prematuro, ¿cuáles serían las drogas de elección con respecto a la seguridad? En cuanto a la seguridad, nosotros seguimos utilizando la isoxsuprina, en el caso que es lo que contamos en nuestro servicio, si bien lo que se hablaba de otros topolíticos también que tienen elevado precio, pero en realidad nosotros contamos con la isoxsuprina y eso es lo que utilizamos, ¿no? La pregunta, doctor, es si la leucopenia en el dengue sería otro factor de riesgo en el contexto de la pandemia y cómo manejamos estas variables. En el contexto de pandemia por COVID o en el contexto de la pandemia del brote por dengue, ¿cómo se le interpreta? En el contexto de la pandemia por COVID. COVID, bien. Hace poquito se dio un webinar sobre dengue y COVID en la cual hay poca literatura manifestada. Bueno, se ha congelado la imagen del doctor. Otra preguntita. ¿Se escucha o no? Ahí, ahora sí, doctor. Estamos hablando en el contexto de la pandemia COVID y la pandemia, el tema de dengue, que por eso asocian. Se ha visto mucha asociación en cuanto a las manifestaciones de piel. Lo que sí sabemos que en el contexto de dengue COVID es mucho más manifiesto la leucopenia para dengue y la linfomonocitosis para dengue. En cambio, la leucopenia con linfopenia se vería mucho más para COVID. Agregando que COVID obviamente predomina las manifestaciones respiratorias en el contexto de una neumonía grave de la comunidad. Pero sí aumenta el riesgo la leucopenia en el caso. Claro. Bueno, después otra pregunta.
es cuál es la vía de finalización del embarazo en el dengue sin signos de alarma y en el dengue grave. Sin signos de alarma, podemos instar a que la paciente haga un trabajo de parto con una buena evolución. No se ha detectado una mayor modificación o mayor cantidad de complicaciones con partos normales y en cuanto al puerperio. Y en el caso del dengue grave, por supuesto, será ver el riesgo-beneficio de cómo atender a la paciente y sobre todo, si en caso de que se tuviera que operar, por ahí, como yo decía anteriormente, es la vía con anestesia general, sobre todo para evitar la hemorragia por la función raquídea y todo eso. Y después tratar de hacer hemostasia, por supuesto, durante el acto quirúrgico. Bien, doctor. También tenemos la pregunta de ¿qué apreciación tienen con respecto a corticoides y sulfatos en pretérminos? Mira, nosotros en cuanto a la evaluación del corticoide y sulfato de magnesio, en el caso, eso es lo que me estás hablando, ¿no es cierto? En el caso del sulfato de magnesio tenemos una utilización, si bien nosotros lo utilizamos mucho más para las complicaciones de la hipertensión que como un útero inhibidor, en ese caso. Y en el tema del corticoide lo utilizamos sobre todo para el tema de la maduración pulmonar y sobre todo hay que ver el contexto de la paciente. Creo que eso respondería, no sé la verdad que... Tenemos una última pregunta, doctor, en virtud del tiempo, para que luego la doctora Ramos Torino finalice las ponencias. Dice, ¿qué valoración le dan a los ácidos biliares que se elevan independientemente del trimestre? No, eso va a depender sobre todo de la sintomatología de la paciente. Si la paciente refiere mucho prurito, en lo que nosotros por ahí podemos llegar a hacer un diagnóstico diferencial con una colestasis del embarazo, lo solicitamos a pesar de que no tenga otros síntomas, porque hemos visto que las consultas con esto de la pandemia y todo por COVID han demorado en venir, entonces la paciente por lo general viene sin fiebre o no otros síntomas más que el prurito, en lo que se puede hacer un diagnóstico diferencial con la colestasis del embarazo. Bien, y la última, que esa se la voy a hacer yo. Quería saber, usted dijo que la embarazada es una comorbilidad. ¿Cuál sería el criterio más estricto para decidir si tratarla ambulatoriamente o internarla? Yo creo que el estado general de la paciente. Si la paciente se encuentra normohidratada, se encuentra normotensa, con frecuencia cardíaca normal y todas esas cosas, tan es así que me ha pasado tratar a una paciente por vía ambulatoria en la parte privada y gracias a Dios no ocurrió, por supuesto, con el seguimiento diario y todas esas cosas. O sea, va a depender del cuadro clínico que presente la paciente y yo creo que por la disposición de las camas en nuestro servicio, que se ha visto afectado por el tema de la pandemia con una reducción de 24 camas, también nosotros valoramos qué tipo de pacientes podemos internar, a pesar de que en todos los trabajos hable de que hay que internar a la paciente embarazada, así esté 5 a 7 días internada en el servicio sin gran sintomatología, ¿no? Como lo diría Eric Martínez, el tratamiento del dengue es enzimático, encima del paciente. Uno tiene que entender que a la mañana puede estar bien y al otro día complicarse. Son pacientes que uno tiene que seguir día a día. Nosotros en la práctica tenemos el consultorio de febril, que el gran brote que nos está pasando hace que el plan de contingencia tengamos un consultorio febril. Entonces, el consultorio febril es el día a día. Hoy puede estar bien y mañana empezar con ginecorragia, o mañana estar muy bien, mejor que hoy. Entonces, la evolución es el día a día. Por eso, como le comentaba, es simple y sencillo tomar la presión arterial, tomar la frecuencia cardíaca y ver su ritmo diurético. Eso me está diciendo el estado de la hidratación del paciente. Como diría Eric Martínez también, no se necesitan grandes terapias intensivas, se necesita puntualmente un control estricto de los parámetros vitales. Y ahora, en estos casos, cabe nombrar y destacar la actitud y la actividad del servicio de epidemiología y del servicio de APS que tenemos nosotros en la provincia,
y sobre todo en la ciudad, sobre todo para el seguimiento de estos casos puntuales. O sea, sabemos que en tal barrio está la paciente, seguimos el agente sanitario, cualquier signo de alarma, entonces es mucho más fácil tratar de seguir una paciente ambulatoria si no disponemos, por ejemplo, de camas. Lamentablemente tenemos una sala general, entonces internar una paciente con viremia positiva también pone en riesgo la de los recién nacidos que están en la sala contigua o de las otras pacientes también, ¿no? Había quedado, ya lo había contestado usted, pero vuelven a preguntar si cuándo se considera que la paciente está en condiciones de alta y cuál sería la vía del parto de elección una vez que esté de alta. Sí, las condiciones a la alta es una mejora clínica y de laboratorio, sobre todo con un aumento de las plaquetas, una normalización de la leucopenia que tenía, y el tema de la vía de la finalización del parto es lo que hemos visto. La vía de elección es el parto normal, pero ante una situación de que haya pasado ya la viremia, de que haya pasado digamos, los 7 a 10 días de la enfermedad del dengue, por supuesto, tiene el mismo riesgo que cualquier otra paciente de realizar una cesárea o realizar un parto normal. Bueno, doctor, la última pregunta, en virtud del tiempo ya lamentablemente no podemos seguir. Preguntan si los repelentes están contraindicados en el primer trimestre del embarazo. Yo creo que la doctora Lascano informó bastante bien y se deben utilizar porque, por supuesto, dependiendo de la toxicidad, pero es necesario. Y si la diabetes gestacional agrava este cuadro viral, la última de verdad. Y la diabetes gestacional, yo creo que un terreno diabético predispone a sufrir cualquier tipo de patología y sobre todo esta viremia con mayor razón todavía. No se le escucha, doctora Charul. No se le ha escuchado. Bueno, la verdad, excelente. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acá refrescando la memoria y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Y a todos los médicos o colegas que nos están escuchando del otro lado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Muchas gracias, adiós.